muy conocido de el libro de Jeremías. Enviamos un saludo a todos los que a través de las redes están conectados a este culto de jóvenes, y esperamos que todavía los jóvenes que vienen en camino pues que se sumen, porque Dios siempre tiene bendiciones para cada uno. Amén. Capítulo número 29. Capítulo número 29 del profeta Jeremías. Voy a leer el versículo muy conocido, versículo número 11. Nos dice este versículo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que deseáis. Vamos a leerlo también en otra versión. Dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Vamos a dejar hasta ahí la lectura y vamos a orar. Padre amado Dios, esta noche venimos delante de ti, Señor, para poder suplicarte que traigas, Señor, el consejo que los jóvenes esta noche necesitan escuchar. Sabemos que tú amas la juventud, sabemos que cada uno de ellos te pertenecen, porque tú los has atraído con lazos de amor. Sabemos, Padre, que tú eres su pastor y que quieres que ellos sean bendecidos en todas las áreas, así como el apóstol Juan le dice a Gallo: yo quiero que sea bendecido en todo. Así que, Padre amado, habla, Espíritu Santo, que la juventud esta noche escucha. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a hablar en esta ocasión, vamos a hablar con respecto al peor enemigo de los jóvenes cristianos. Es el pecado. El peor enemigo de los jóvenes cristianos es el pecado. Bien, es un hecho, hermanos, que en todos los tiempos que hemos vivido y que estamos viviendo, la gente joven es la que realmente está más destruida en términos así muy prácticos. La juventud, en ese campo puramente general, es una juventud que está desenfocada, que está desenrumbada. Es una juventud que corre de un extremo a otro, pero que no encuentra lo que es la satisfacción, aun cuando se embarca en infinidad de placeres puramente mundanos. Nosotros vemos en los periódicos, vemos en las redes, en los medios, en todos los países, la desesperanza de los jóvenes. Vemos que
se meten en revoluciones. Vemos que le dan fuego a las universidades, inciden de una manera terrible a los demás jóvenes, a tal grado que es una situación de como ver locos en este mundo que no tienen un punto de llegada. Veíamos, o yo más bien veía la vez pasada, de un grupo de muchachos japoneses que bueno, salen de la ciudad y se van a fumar droga fuera de la ciudad con sus carros, pero deciden suicidarse ahí luego de que han consumido droga. Eso es bastante común en las diferentes áreas o en los diferentes lugares, mundo o países. Decíamos la vez pasada de ciudades, de sonámbulos. Hablábamos, no sé si estoy mal, de lo que es el estado o ciudad Filadelfia en Estados Unidos, donde es realmente ver aquellas calles llenas de zombies, de gente, de jóvenes terriblemente sin sentido, deambulando sin ningún punto de llegada, llenos de droga, con los ojos perdidos. Y eso es, en términos generales, la situación de la juventud en este mundo. Esto cada vez es algo que va creciendo, es algo que no tiene límites en todo el sentido. Por ejemplo, en el caso nuestro, vemos la juventud como en nuestro país se hundió en lo que es la violencia, y cuántos jóvenes murieron, se perdieron en ese campo violento. Si vemos, la mayoría de las cárceles están llenas, el porcentaje mayor es de jóvenes. Las cárceles están llenas de gente joven. ¿Y qué diríamos de aquella juventud que se ha metido en los aspectos promiscuos, con hijos, jovencitos, niños, criando a otros niños? Bueno, sería de no acabar el estar mencionando la terrible miseria en la que está precisamente este mundo. No hay forma, no hay universidades, no hay religiones, no hay métodos humanos que puedan revertir este asunto. Es un asunto que realmente da temor ver cómo las cosas se están desarrollando en este mundo, y sobre todo en el campo de la juventud. Por supuesto, hermanos, que Dios tiene otros planes para la juventud cristiana. Dios tiene, como decíamos acá, que Él tiene planes de bien y no de mal. Eso es lo que leíamos. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Y a mí me gusta esta versión porque dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esos son los planes de Dios. Por supuesto, el contexto acá es Israel, pero esto lo podemos aplicar a la vida cotidiana, a la vida de la iglesia.
y en este particular a la vida de los jóvenes. Eso es los planes de Dios para cada uno de aquellos jóvenes que se van insertando dentro de la vida espiritual, porque realmente es una bendición, es de admirar, es de felicitar a la juventud, que aun cuando estamos viendo toda la miseria en la que está el mundo joven, pero es de admirar la juventud que va entrando dentro de los campos espirituales. Esto, por supuesto, es maravilloso, es importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿verdad? Claro que este crédito no se lo podemos dar a los jóvenes. Es Dios el que llama, es el Dios del cielo el que pone el querer y el hacer, y sucesivamente. Pero es importante, por ejemplo, ustedes que están en esta noche acá, es de felicitarlos. Ustedes que de alguna manera ya tienen algún tiempo, probablemente desde muy temprana edad, fueron ustedes entrando dentro de esto por algunos motivos, los padres, sucesivamente, y ahora ustedes ya han caminado algún tiempo, ya algún espacio dentro de la vida espiritual. Esto es positivo, esto es bueno, esto es importante. Pues en este caso, Dios, por supuesto, no está viendo la miseria en lo que está ese mundo que lo ha rechazado, sino que Dios ve con buenos ojos a su juventud cristiana. En este caso, hermanos, por ejemplo, Dios quiere que sean personas diferentes en medio de esta juventud destruida, como ya vengo diciendo. Por ejemplo, ¿por qué no pensar que Dios quiere, por ejemplo, una bendición conyugal, ¿verdad? Porque bendiciones no solo podemos asociarlas a lo económico. Las bendiciones de Dios son infinidad de bendiciones que no necesariamente tiene que ser dinero. Pero por ejemplo, lo que es la estabilidad, diríamos, la bendición de una vida conyugal estable dentro de la juventud. Pienso que cuántos no quisieran y cuántos no, si tuvieran la posibilidad de comprar estabilidades conyugales dentro de la sociedad, lo hicieran. Pero este asunto no se compra con dinero. Los millonarios se dan el lujo de querer hacerlo, pero no es posible lograrlo, porque las bendiciones, y en este caso las estabilidades conyugales, que es como estar en un pedazo de cielo en un mundo descompuesto. Ver a jóvenes creyentes estables dentro de lo que son los caminos de Dios, eso siempre es la visión de Dios. Que sean diferentes, hermanos, y bendecidos, ¿por qué no decirlos en lo económico? ¿Por qué no mencionar bendecidos en sus vidas académicas, bendecidos en sus vidas emocionales? Porque ¿cuál es el gran problema? La gran dificultad del ser humano son esa revolución de emociones encontradas que no les dan vida, que no les dan paz. Pero Dios quiere todas estas bendiciones, y no acabaríamos, hermanos, ¿verdad? No acabaríamos de mencionar, por ejemplo, las bendiciones espirituales, que serían las de mayor
de mayor gracia para la juventud, ver sobre todo vidas, hermanos, destacadas en el área espiritual. Eso son los planes de Dios. Dios, desde que nació Daniel, sin duda, ¿por qué dudarlo? Dios ya veía a Daniel siendo un siervo destacado en el campo espiritual. Dios veía a un José destacado en el área espiritual. Dios veía, hermanos, a un David. Dios veía a un José, a un Josué. Todo esto, y ¿por qué no pensar que es lo mismo que Dios siempre, desde el momento que cada uno de ustedes ha ido insertándose en el campo espiritual? De hecho, eso es lo que Dios quiere. Es lo que siempre Dios estará, hermanos, en la buena disposición de bendecir a su juventud. ¿Por qué tiene esa buena disposición Dios? Porque, hermanos, si vemos y hacemos las comparaciones con el caso del tiempo de Noé, ¿por qué Dios, o por qué Noé halló gracia en Dios? Porque de toda la depravación que había en el tiempo de Noé, Noé era una luz aún con sus imperfecciones. Y eso es lo mismo con respecto a los jóvenes cristianos. En medio de hombres, de jóvenes destruidos, de jóvenes esquiciados, de jóvenes llenos de maldades, Dios ve con buenos ojos a sus jóvenes cristianos. Ahora, el asunto es, hermanos, que bueno, aunque ese es el deseo de Dios y esos son los propósitos de Dios, porque eso es lo que dice este versículo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal. Sin embargo, muchos hermanos, de todos estos o de todas estas bendiciones que Dios quiere dar, bueno, esto es un problema, y un problema porque nosotros vemos a muchos jóvenes, diría muchos y no todos, vemos a jóvenes que no los vemos despegar en áreas como estas. No los vemos. Por ejemplo, si yo pregunto a los jóvenes que ya están casados ahorita o que me están escuchando, si yo pregunto, bueno, ¿son ustedes estables en sus matrimonios que recién han empezado o que tienen algunos tiempo de haberlo empezado? La gran pregunta mía es: ¿son ustedes estables? Yo pienso que, hermanos, eso se quedaría sin respuesta. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes dentro de la iglesia que ya están en ese campo conyugal, pero que a la verdad no difieren de lo que es lo otro, no difieren de lo que es la juventud del mundo. ¿Qué diríamos con respecto, hermanos, a todas estas cosas? Son asuntos que hay que ponerle atención. Muchachos, personas que ya luego están pensando en el divorcio, que ya luego están pensando en cosas que no están dentro de lo que establece la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es el problema entonces que se está dando? ¿Por qué es que las personas no logran, es decir, este campo espiritual de jóvenes cristianos, por qué es que no triunfan? ¿Por qué es que los vemos derrotados? ¿Por qué es que los vemos
que no se diferencian de la juventud perdida de allá afuera. Bueno, como decíamos, hermanos, como decíamos que el problema o el enemigo de la juventud cristiana es el pecado. Ese es el problema. El problema no es Dios. El problema no es que Dios no nos quiera bendecir, porque muchas veces queremos que Dios nos dé el éxito en los asuntos académicos, en nuestras profesiones, y a veces ni trabajo conseguimos. Y a veces queremos que Dios nos use espiritualmente, y en lugar de que nos use Dios en el campo espiritual, no vemos ningún adelanto en eso. Más que todo, estamos viendo juventud apagada. Estamos viendo juventud que no difiere, como ya decíamos, de los jóvenes del mundo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema, hermanos, por lo cual nosotros o los jóvenes cierran las puertas, el problema por lo cual Dios no puede bendecir, ampliar sus bendiciones, es porque el enemigo de los jóvenes cristianos es el pecado. Ese es el problema, el pecado. Muchos jóvenes cristianos, hermanos, andan en pecados. Muchos jóvenes cristianos están pecando sexualmente. Muchos jóvenes cristianos están viendo pornografía. Muchos jóvenes cristianos, hermanos, están fumando droga. Muchos jóvenes cristianos están mal. No es y no debe de ser su conducta como creyentes. Muchos jóvenes cristianos tienen hermanos, pecados que están ahí, probablemente ocultos en muchas ocasiones. Desobediencia a los padres, rebeldía, mentiras y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que entonces frena las bendiciones de Dios? Es el pecado. Esta noche yo decía, ¿cuál es el mensaje que hay que predicarle a los muchachos? Bueno, me llevaba el Señor a esto. Yo decía, vamos a hablar de un tema de noviazgo, y me decía el Señor, me hacía ver, no es que me habló el Señor, sino me hacía sentir el Señor que habláramos del pecado, porque este es algo que se está volviendo el pan diario dentro de la juventud cristiana. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Este es un asunto que se está viendo muy natural y muy común dentro de las filas de los jóvenes cristianos. Esto se está viendo mucho. Y cuando, como dice el proverbio, capítulo número 28, conocidísimo por todos, y verso 13, dice textualmente, hermanos, oiga, dice que el que cubre su pecado no prosperará. Oigan, jóvenes, si ustedes están en rebeldía, si ustedes están viendo pornografía, si ustedes están cometiendo pecados sexuales fuera de lo que establece la Biblia, porque la sexualidad Dios la dejó, pero dentro del vínculo conyugal. Pero eso es lo que está diciendo acá la palabra del Señor. El que encubre su pecado. ¿Cuántos pecados muchas veces ustedes presumen de su vida espiritual? Muchas veces ustedes incluso están sirviendo y no tienen miramiento y no tienen como un doler de estar tocando la obra de Dios mal, y eso no le trae problemas a Dios. El problema se nos
avalancha a nosotros o a ustedes. Dios no pierde. Siempre quien pierde es el que va en contra de lo que Dios establece. Vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes están mal? Ni sus padres saben, ni los pastores saben, ni nadie sabe. Calladitos están. Pero aquí dice: el que encubre su pecado no prosperará. Es decir, no esperes que Dios va a darte la llave para que abras la puerta donde están las bendiciones cuando hayan pecados dentro de ustedes. Cuando, es más, encubran pecados que no son visibles, pero que se cubren. Y esto es lo que dice: el que encubre su pecado no prosperará. No hay forma. Entonces, jóvenes, Dios los quiere bendecir a ustedes. Los que todavía no se han casado, Dios quiere darte la mejor esposa. Dios quiere darte el mejor esposo. Dios quiere darte la mejor profesión. Dios quiere que estés arriba y no abajo. Dios quiere prosperarte en todas las emprendedurías que tú hagas. Dios lo va a hacer, porque Dios es el Dios que tiene todas las bendiciones para su pueblo. Que se oiga un amén. Dios lo quiere hacer, por supuesto, pero no lo va a poder hacer no porque no tenga poder, sino Dios se abstendrá, porque Dios siempre a quien va a bendecir es aquellos que se sinceran con Él, aquellos que confiesan su pecado, aquellos que no ocultan su pecado. Yo no sé a dónde quieres llegar tú. Yo no sé cuáles son tus sueños y tus metas. Yo no sé. De hecho, todos soñamos en grande, todos pensamos en grande. Pero cuando ya estamos dentro de este redil, hay condiciones para que Dios nos bendiga. Entonces, ¿cuál es el problema? Es triste ver a jóvenes, hermanos, que andan en asuntos que son hasta indecentes. Es terrible, pero fíjese bien. Dice: el que encubre su pecado no prosperará. Bueno, eso está claro. Pero, por ejemplo, hermanos, vamos a ver el caso de Eva. Veamos por qué fracasó Eva. Es más, Dios tenía a esta primer pareja de personas en el jardín del Edén, donde estaba toda su bendición y no les faltaba nada. Pero ¿qué es lo que sucede? El pecado, hermanos, impide que la puerta de bendición de Dios se abra, ¿verdad? Eso es lo que vemos nosotros. Vienen los golpes en lugar de bendiciones, vienen las cárceles, vienen los muchachitos fuera del matrimonio. Y que es el futuro de una señorita que antes de que hiciera las cosas bien en esa área, ¿cuál es el futuro que le espera? El futuro es fracaso. El futuro es dolor. Es un hecho que ya una muchachita cristiana ya está estudiando, ya no puede terminar sus estudios porque ya tiene que atender los hijos que tuvo fuera de lo que es lo no establecido por Dios. Entonces, ¿qué es lo que va? Vamos a ver, vienen los golpes. Ese es el caso de Eva. ¿Cuál es el caso de Eva? Dice el capítulo número 3 del libro del Génesis, verso 8, que ellos, hermanos, en lugar de confesar su pecado a Dios, lo que hicieron fue esconderse.
Y Eva y Adán y oímos tu voz, pero tuvimos miedo y nos escondimos. Mire todas las consecuencias que se trae cuando hermanos, o cuando jóvenes no entendemos el lenguaje de Dios, no entendemos el mensaje de Dios. ¿Cuál fue el problema? Fíjese que el caso de Josué dice en el verso número capítulo 7, dice que el problema por el cual vino la tragedia, el golpe, la derrota, fue por causa del pecado. Fue el pecado que en este caso le dice Josué a este soldado, Acán, le dice: ¿qué pasó, Acán? ¿Qué fue lo que hiciste, Acán? Acán dice: vi unas mudadas babilónicas, vi unos lingotes de oro y tuve ambición y los llevé a la tienda y los escondí. Escondió el pecado. Que se oiga un amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Escondió el pecado. ¿Cuáles son tus pecados que estás escondiendo? ¿Crees que tú vas a engañar a Dios? ¿Crees que tú vas a salir adelante haciendo tus cosas que no debes de hacer porque tú eres alguien especial? Tú eres un creyente. Ya pagaron por ti. Ya se dio un precio en la cruz del Calvario por tus pecados. Que se oiga un fuerte amén. Y eso es la derrota que vino sobre lo que es el ejército de Israel en cuanto a Josué. El caso de David, hermanos, David pecó y se quedó con la boquita callada, se quedó sin hacer bulla, se quedó sirviendo incluso en la iglesia. Hay jóvenes que creen que Dios es un anciano, que ya no tiene audición, que no tiene ojos, que está tan ocupado que no tiene tiempo para ver quiénes son los que están en el servicio, quiénes jóvenes están en el servicio de su obra. Pues te equivocas. Dios conoce tu levantar y tu acostar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios conoce. Dios conoce tu levantar y tu acostar. Un saludo a la prima Suyapa Turcio. O sea que es una realidad. Dios, dice Pablo, no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Pero hay muchachitos que aún conociendo, aún oyendo las predicaciones, de alguna manera algo debe de írsele quedando, pero no hay entendimiento. Y viene el hermano David y cree que las cosas le iban a salir bien. Vea el carácter de Dios. Y viene y se mete con la mujer que no era de él, sabiendo que el adulterio era pecado. ¿Y qué pasa? Mire, boquita callada, mató al hombre de la mujer. Y el rey haciendo sus fiestas como que nada había pasado. Pero a Dios, como decía mi abuela, ustedes tal vez no entienden este lenguaje, decía que, bueno, mejor no, pero a Dios no se le pasa nada. Dios conoce todo. Que se oiga un poderoso amén. Y aun cuando David, hermanos, David pensaba, conocía la Biblia, conocía las escrituras, David, conocedor de esto, como que se le pasó de largo que iba a tener repercusiones, y mandó al profeta. Y llegó el profeta y le contó la parábola que usted conoce, la de la ovejita. Y David dijo: ¿qué piensa? Le dijo el profeta a David. ¿Están oyendo los jóvenes? De un amén los jóvenes. Regálale una ofrenda de palma al Dios de la gloria a los jóvenes.
Oiga, hermanos, y le dice el profeta: ¿qué dices de esto, David? Ese hombre es digno de muerte. Y le dice el profeta: ese hombre eres tú, David. O sea que Dios ya Dios le mandó al profeta, le mandó al pastor el día del culto para que le predicara la palabra a David. Amén, amén. Y dice, hermano, mire cómo se cierran las bendiciones. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 8, le dice el profeta David, le dice: mira, Dios te dio las mujeres de tu señor, Dios te dio las riquezas estas, Dios te dio las otras riquezas, Dios te dio esto otro. ¿Está conmigo? Dios te bendijo David, pero Dios te hubiese bendecido mucho más, pero vos cerraste la llave, vos cerraste la puerta. Si quieres que Dios te bendiga, tú tienes que actuar esta noche. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Tienes que actuar esta noche. ¿Qué pasó ahí? Se cerró la bendición. La bendición es... El pecado cierra las puertas de las bendiciones. Amén. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Verdad? Mientras no confesemos los pecados que son nuestros enemigos o vuestros enemigos, hermanos, Dios estará en contra. Mientras no confieses, no tienes que confesarle al pastor. Mientras no confieses lo incorrecto, lo indecoroso que estás haciendo delante del Señor, oye bien, esta noche Dios va a estar en contra ti. Ahora, ¿qué es lo que hace Josué? Hermanos, en el capítulo número 8 del libro de Josué, versículo 1, dice el Señor: Josué, ahora levántate que te voy a dar la victoria. ¿Por qué le dice el Señor ahora a Josué que le va a dar la victoria cuando habían sido derrotados? Porque ya, hermanos, se habían deshecho del pecado. Ya Acán ya había confesado y había sido ejecutado y hecho polvo y echado al aire. Ya el pecado es el enemigo de los jóvenes. El pecado te va a impedir que Dios te bendiga. Pero esta noche hay esperanza. Esta noche hay una salida. ¿Y cuál es la salida? Si confesares tu pecado, Dios es bueno y justo para perdonar tu pecado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Si confesares tu pecado, vale la pena. No estorbes tu futuro. Tú eres un cristiano joven, jovencita. No estorbes tu futuro, porque a Dios no le vas a poder ganar. ¿Cuál va a ser el fin de los jóvenes cristianos que no confiesan su pecado para que Dios los bendiga y que siguen amistados con el pecado? ¿Cuál va a ser? Hay dos formas que Dios hace. Cuando la persona, ya lo hemos enseñado, cuando el creyente no actúa a la palabra del Señor, muchas veces el Señor tiene que disciplinarnos de una manera fuerte. No esperes la disciplina. No esperes que Dios tenga que tomarte y llevarte a sus métodos disciplinarios. No esperes. Hoy, si tú quieres no interrumpir tu futuro, si tú quieres ser
un joven bendecido, si estás viviendo con tu pareja en fornicación, arregla tu vida, porque en esas condiciones no te va a bendecir Dios. Que se oiga un amén, que se oiga otro amén. Regálale ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No te va a bendecir Dios. Si tienes tu esposa y andas adulterando, no esperes que Dios te va a bendecir. Si estás consumiendo pornografía, no esperes que Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir cuando confieses tu pecado. El tema de esta noche es: el pecado es el peor enemigo de los jóvenes cristianos. Pero esta noche hay esperanza. Y solo consiste en confesar mi pecado. Mi pecado te confesaré, dijo el salmista. El salmista estaba muy malo, muy enfermo, pero llegó a ese punto de confesar su pecado. Y esa es la medicina, esa es la llave para que Dios te bendiga. Esta noche, cierra tus ojos. Esta noche es una buena noche. Ahí, con tus ojos cerrados, esta noche es tu noche. Oh, te adoramos. Oh, te adoramos, Dios. Ante tu altar, oh, te damos gloria. Un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy, oh, te damos gloria. Ante tu altar, un pacto de hombres que te quieren agradar. Sí, Señor. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos. Dígaselo al Señor. Cuidaré mis manos. Oh, te adoramos. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar. Oh, gracias, Dios. Con sus ojos cerrados, ahí en su lugar, sin moverse de su lugar. Esta noche es una noche para que usted quite el estorbo que impide que Dios le bendiga, que Dios lo prospere, que Dios lo levante, que Dios bendiga su entrada y su salida. Haga conmigo esta oración en esta noche. Dígale ahí con sus propias palabras, en su voz suave. Dígale: Señor, esta noche reconozco, Señor, que no ando en las condiciones correctas que debo de andar como joven. Reconozco que ando mal, pero quiero pedirte que me perdones, así como David lo hizo. Quiero esta noche pedirte
que me perdones. Aquí está mi corazón. No quiero cerrar las bendiciones de tu parte. Quiero ser bendecido en todas las áreas, tanto en las áreas seculares como en las espirituales. Pero quiero hoy, esta noche, entregarme, reconciliarme. Aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Ya no quiero más seguir, Señor, siendo infiel a ti. Tu palabra dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa hallará la misericordia de Dios. Esta